Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con Antonio Saravia. Es licenciado en Economía de la Universidad Católica Boliviana, con un PhD en Economía de la Universidad de Arizona y una maestría en Economía y Políticas Sociales de la Universidad de Georgetown. Por supuesto, Antonio es analista de la realidad económica de Bolivia. Antonio, bienvenido a Radar Energético. Un placer, muchísimas gracias por invitarme, encantado de estar contigo y con la gente que te sigue. Muchas gracias por tu tiempo. Hace unos días ha escrito una columna titulada Señales del principio del fin, en el que dice que la economía viene mal desde hace mucho tiempo, que no estamos saliendo adelante, que no estamos blindados y que no somos envidiables para el mundo. ¿Cuáles son tus principales argumentos para escribir estas contundentes líneas? Sí, es interesante, ¿no? De hecho, ayer vi que nos hicieron un meme, así que ahora soy jinete del apocalipsis, de acuerdo a los guerreros digitales, por supuesto, porque estoy prediciendo el apocalipsis y que se acaba, es el principio del fin, ¿no? Pero fíjate que obviamente uno no quiere pronosticar malos tiempos, como digo al final de mi columna, ¿no? El rey está desnudo, está a punto de hundirse. El problema es que si se hunde, nos hundimos todos con él, ¿no es cierto? Entonces, mi intención no es decir, bueno, se nos está acabando el mundo y va a llegar el apocalipsis. Lo que yo quiero hacer es llamar la atención de la gente, porque me parece importante que la gente entienda que la economía viene muy mal. Viene muy, pero muy mal, y lo que hemos estado haciendo es que lo hacen los chicos, ¿no? A los chicos vos le dices, limpia tu cuarto, barre un poco, arregla, ¿y qué hacen los chicos? Alzan la alfombra y ponen todo adentro, ¿no es cierto? Para que no se vea la suciedad y dicen, ya está organizado, puse todo adentro. Entonces, hemos estado más o menos haciendo lo mismo, Ronald, con la economía. Hemos estado poniendo las cosas por adentro, que no se note, pero al final del día estamos haciendo un puchichi, que cuando reviente ¿no? Nos puede ahogar a todos. Mira, para que la gente lo entienda, y si quiere lo vamos a hacer bien despacito, sí. Te voy a dar tres motivos por los cuales yo pienso que estamos llegando al principio del fin. Por favor, te escuchamos. ¿Qué te parece? Bueno, fíjate, lo primero que a mí me preocuparía decir serían nuestras reservas internacionales netas. Creo que ese es un dato que la gente tiene que tener en cuenta. Hasta hace poco, la gente no tenía las reservas internacionales netas. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Claro, parece chino para la gente común, digamos, ¿no? Exactamente, pero fíjate que la gente cada vez más se está preocupando por este concepto y trata de entenderlo cada vez más porque hay alarmas muy fuertes, ¿no? Mira, para que tengan una idea, las reservas internacionales netas del 2014 llegaron a 15.000 millones de dólares. Las reservas son como las joyas de la abuela. Claro, como nunca, un número como nunca. Impresionante, 15.000 millones de dólares en 2014. Y la gente dice, pues, ¿de dónde sacamos tantos dólares? ¿Dónde tiene el gobierno y por lo tanto el Banco Central en sus bóvedas 15.000 millones de dólares? Bueno, lo que pasa es que obviamente vendimos gas como locos, tú lo sabes mejor que nadie. Vendimos gas como locos, nos entró un montón de plata, entonces nuestras reservas eran enormes. Bueno, de 15.000 millones de dólares hemos llegado al día de hoy, a 2022, a más o menos 4.500. Ha salido una noticia que han subido un poquito ahora a 4.600 millones de dólares. Imagínate entonces la caída brutal que le han pegado las reservas. Y de estos 4.500, solamente 1.400 son cash. Para que la gente lo entienda, cash, dólares. Dinero, dinero en efectivo. Dinero en efectivo. ¿Lo demás en qué está? Para que lo sigamos entendiendo. Lo demás está en oro, en lingotes de oro, y en estos, esta es una moneda especial que es los derechos especiales de giro, que es una, digamos, un método de cuenta con el Fondo Monetario.
¿no es cierto? Pero no son líquidos, es decir, uno no puede ir al mercado con estos derechos especiales de giro y comprar cosas o comprar... ¿Para qué se usan las reservas? Para comprarlo nuestras importaciones. Correcto. ¿No es cierto? El respaldo. Entonces, el cash, el tener dinero en efectivo, digamos que es lo que utilizamos día a día, mes a mes, ese solamente está en 1.400 millones de dólares. Entonces, fíjate, de 15.000 a millones de dólares 1.400. a lo que hemos llegado. Estamos hablando de un 10% ahora, ¿verdad? Terrible. Entonces, ¿por qué me preocupa eso? Porque esa es una señal del principio del fin. Bueno, pues porque si no tenemos dólares, si los dólares se nos acaban, ¿qué pasa en el mercado de bananas cuando no hay bananas? ¿Qué pasa con el precio? Se inflaciona, claro. El precio sube. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay dólares? El precio del dólar sube, lo cual implica que el precio del boliviano baja. Es decir, que nuestro boliviano se devalúa. Y ese ha sido, digamos, el ancla macroeconómica que ha permitido que nosotros no seamos Venezuela, que no seamos Argentina, que tenemos un tipo de cambio fijo que nos ancla la estabilidad macroeconómica. Pero si estamos quedándonos muy cortitos, muy delgaditos de dólares, pues entonces va a haber una presión devaluatoria, es decir, una presión a la devaluación, y va a ser muy difícil sostener el tipo de cambio. Claro. Y el minuto en que no podamos sostener el tipo de cambio, el minuto en que eso salte, pues salta nuestra estabilidad macroeconómica. Claro. Entonces, por eso es muy preocupante las reservas. Okay. Punto número 2, nuestra deuda. ¿Ah? Bolivia lleva ya con el 2022 9 años de déficits consecutivos, déficits fiscales consecutivos. Para que la gente lo entienda, ¿qué significa eso? Que por 9 años el gobierno ha venido gastando más de lo que el gobierno recauda en impuestos. Entonces eso te crea un déficit cada año. Y estos déficits se van acumulando. Y eso te genera una deuda, porque alguien está cubriendo ese agujero, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién está cubriendo ese agujero? Pues tenemos deuda externa y tenemos deuda interna. Si tú sumas, más o menos las dos están alrededor de 14.000 millones de dólares. Si se cumple lo que dice el presupuesto general del Estado 2022, nuestra deuda externa va a subir a 18.000 millones de dólares. Es decir, tenemos presupuestado prestarnos incluso más este año. Eso pues ya es casi la mitad del PIB, ¿no? Eso es casi la mitad del PIB. No, más, porque eso te va a sumar más o menos 30.000 millones de dólares. Nuestro PIB es alrededor de 37.000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un 70% del PIB si sumamos deuda interna y deuda externa. Si tú me dices Estados Unidos se endeuda el 70% del PIB, pues no tengo problema, probablemente porque es Estados Unidos. Porque sé que Estados Unidos va a generar valor, va a generar riqueza y va a poder pagar estas cosas. Pero un país como nosotros, que tenga el 70% de su PIB endeudado, es alarmante, es una cosa que nos debería preocupar muchísimo. Tanto así que fíjate lo que pasó hace unos meses, ¿no? Que todos nosotros lo analizamos, esto de que el gobierno salió al mercado de valores a tratar de colocar unos bonos. Así es. Y no pudo hacerlo, al final terminó simplemente vendiéndole los bonos a las AFPs, es decir, fue una cosa interna. ¿Por qué? Porque en los mercados internacionales veían a Bolivia como un país que genera mucho riesgo. Es decir, si yo le presto a Bolivia, mira el tamaño de deuda que tiene, mira el poquito nivel de reservas internacionales que tiene, esto no va a ir bien. Entonces es un país muy riesgoso y no quisieron darnos la plata, no quisieron comprarnos nuestros bonos, incluso a tasas de 8%, que son muy altas, ¿no? Entonces tienes reservas muy bajas, una deuda muy alta, ¿no? Entonces uno dice aquí, ¿qué hace un gobierno responsable o el manejador de política, el hacedor de política? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Pues lo que tendríamos que hacer sería ajustarnos los cinturones, número uno. ¿No? Porque ¿de dónde sale toda nuestra deuda? Pues de acumular muchos déficits año tras año. Entonces hay que ajustarse los cinturones, ¿no es cierto? Número uno. Número dos, ya no vendemos el gas que vendíamos antes, ¿no es cierto? Se nos acabó el gas, se nos acabó la era del gas. De hecho, el IDH, que es el impuesto directo a los hidrocarburos que venía de ahí, cayó un 60% desde el 2014 hasta más o menos nuestros días ahora. Entonces, tenemos que buscar otra fuente de hacer plata. O sea, el plan A, que era el gas, se nos acabó. ¿Cuál es nuestro plan B? ¿No?
Mm, El director técnico diría, se nos fracturó el goleador, ¿a quién pongo? mm, Y nuestro problema, Ronald, es que no tenemos plan B. No hay plan B porque en estos años de bonanza, desde el 2003 más o menos, 4, sí, incluso antes de que llegue Evo Morales, no hemos fomentado la actividad privada, no hemos tratado de generar un tramado productivo, sólido, ágil, que produzca, que contrate, que genere empleo, que exporte, etcétera, etcétera. No lo tenemos. Tenemos dignas excepciones, por ejemplo, exportamos soya y mm. qué sé yo, pero no hay un tramado productivo que tú digas, mira, esto no importa que no vendemos gas, es decir, va a ser un golpe, pero tenemos estas otras cosas, podemos generar. Y ese aparato productivo no está, no existe. De hecho, lo que tenemos son trabas a ese aparato productivo. Ponemos Absolutamente. regulaciones, Mm, controles de precios, grupos de exportación, una burocracia sin límite, no tenemos inversión extranjera directa. Es decir, entonces no tenemos plan A, pero tampoco tenemos plan B. Y entonces esas tres señales, y podría seguir, pero te dejo con tres señales, son para mí las que me preocupan. Por lo que yo digo, se viene el principio del fin. mm. Nuestras reservas están muy bajitas, tenemos una deuda muy alta y no existe plan B. Entonces, eso me lleva a mí a analizar la situación económica del país y escribir estas columnas, no con el ánimo de alarmar, pero con el ánimo de que la gente sepa de dónde estamos parados, ¿no? Antonio, hablabas de que hay un gasto creciente cada año que genera, por supuesto, un déficit. ¿Dónde está el gasto? Es decir, seguramente habría que sacar la grasa de algunos lados, ¿no es cierto? Y pareciera que eso está en un estado cada vez más eh, paquidérmico, u obeso, si quieres, que crece cada vez más y que la burocracia, por supuesto, no genera productividad. ¿O cuál es tu análisis desde esa perspectiva? Sí, va exactamente por ahí. Yo Mm, tengo otra columna que recomiendo a la gente que se llama El presupuesto del horror. La van sí, a encontrar la en los leo. principales periódicos. La escribí hace unos meses y ahí voy desglosando lo que el presupuesto general del Estado 2022 trae. Mm, Pero yo abro esa columna, el primer párrafo de esa columna, si no me acuerdo mal, es donde digo que uso la palabra elefantiásico, ¿no? mm, Es decir, tenemos un gobierno elefantiásico porque el presupuesto general del Estado, todo el presupuesto, o sea, el número final, equivale al 84% de nuestro PIB. mm. Imagínate la barbaridad que es eso. El gobierno se planea gastar el 2022 el equivalente al 84% de todo lo que producimos todos los bolivianos este año. En Estados Unidos, el presupuesto nacional del país Ujú. es el 30% de su PIB, Ok. ¿no? En Chile es el 32% de su PIB. En Paraguay, que es un país con el que típicamente nos comparamos, estamos los dos a la cola en Sudamérica, en Paraguay el presupuesto acá alcanza el 37% del PIB. Mm. Y nosotros le vamos a meter 84% del PIB. El Entonces, Estado se gasta todo lo que produce el país. cuando tú me decías, debe haber grasas ahí que podamos eliminar, que podemos sacar, yo te diría, hay grasa por todo lado, porque obviamente el gasto corriente es terrible, o sea, el gasto en sueldos y salarios. Nos Sí. gastamos un montón de plata en sueldos y salarios, 18 millones de dólares cada día, cada día. Una enormidad. Y bueno, ahora hemos descubierto de que no solamente hay elefantes, sino también dinosaurios que viven del Estado, Bueno, ¿no? Y que son eh, parte de un sistema prebendaal que usufructúa del Estado. Antonio, sin duda el diagnóstico tiene puntos preocupantes, pero ¿qué propondrías? ¿Qué harías si don Luis Arce le pide algunos consejos para, no sé si generar un cambio de timón, tú lo dirás, o para generar algún tipo de medidas que puedan evitar una situación complicada en esto que has llamado en otras palabras, casi como una bomba de tiempo de la claro, economía? claro. Eh,
Pues mira, yo he pensado en esta pregunta, creo que es una pregunta interesante. Imaginemos que Luis Arce llama a buenos economistas, que los hay muchos en el país y tú los conoces, Ujú, y reúne un consejo y dice, bueno, a ver, estamos probablemente ante una segunda, al segundo episodio de Bolivia se nos muere, mm, ¿qué hacemos, no? Y uno imagina, bueno, presidente, usted lo que tendría que hacer es rebajar, por ejemplo, el tamaño del sector público. ujú, Entonces, no puede estar contratando 500.000 empleados públicos, porque además cada empleado público no es que solamente le paga a usted el salario, que ya es un gasto, sino que ese empleado público va a tratar de justificar su puesto, entonces se va a sentar en un escritorio y se va a inventar un sello por el que tiene que pasar toda la gente que quiere hacer alguna cosa, ¿no es cierto? claro. Entonces, eso te aumenta la burocracia, la tramitología y no te deja hacer nada. Mm, Entonces, bajar el tamaño del sector público no solamente es un ahorro de gasto, pero también significa una mejora en eficiencia. Entonces, habría que hacer eso, señor presidente, habría que reducir el tamaño del Estado, y para eso lo que estamos diciendo es ajustese los cinturones. mm, Ah, no, pero es que yo no puedo porque la gente de mi partido, entonces tengo que darle las... Entonces, ahí no podemos avanzar. Pero eso es lo que habría que hacer. Otra cosa importante, tenemos 76 empresas públicas, 76 empresas públicas, todas, y lo voy a repetir una vez más, todas son ineficientes. mm, ¿Ah? Y la mayoría son deficitarias. ujú, Algunas correcto. producen un superávit, pero la gran mayoría son deficitarias. En 2020 se hizo un estudio muy serio de las empresas públicas y se llegó a la conclusión de que el 85% de ellas eran deficitarias, ¿no? Y yo nombro en este artículo que tú has mencionado algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el Teleférico, Ujú, Mutum, BOA, Comibol, yacimientos del litio boliviano, transportes aéreos bolivianos, alimentos derivados, etcétera, etcétera. O sea, son deficitarias. Entonces, señor presidente, usted tendría que eliminar estas empresas públicas, desmantélelas y las ujú, que pueda venderlas, privatícelas, ¿no? claro. Porque es la única forma en que usted se va a eliminar todo este gasto. Las empresas públicas son una cañería que se lleva nuestra plata todos los días, Y eso ha quedado demostrado en los últimos años. Y a pesar de pero eso, evidentemente. se han seguido creando empresas públicas. ¿Qué más? Ok, está bien, hay un tema de reducción del Estado, de Reducción del Estado. reorganización de las empresas públicas. eh, Exactamente. Bueno, primero nos ajustamos los cinturones, mm, organizamos la casa internamente, eliminamos esas empresas públicas y después necesitamos crear el plan B. O sea, ya mm, no podemos vivir del gas, no vamos a vivir del gas. ¿Qué hacemos? Pues hay que generar tramado productivo privado, ujú, ¿no? Es decir, fomentar la empresa privada. Y con esto no me refiero a los grandes empresarios, ¿no? mm, Esta gente, no sé, los Solleros o Samuel Doria Medina, los grandes empresarios que tienen... ujú, No, me refiero al empresario de a pie, me refiero a la gente que se levanta en la mañana y tiene algún emprendimiento, alguna cosita, una tienda, una cosa, ese el que genera actividad económica. Ahí sí, hagámosle la vida más fácil. Entonces, señor presidente, elimine usted estas cosas en el mercado laboral, por ejemplo, el doble aguinaldo, ¿no? Los beneficios sociales, esto que cada empresa tiene que pagarle al trabajador, elimine esa absurda imposición de que hay que justificar el despido, porque sabe mm, que una empresa pública no puede, perdón, privada, no puede despedir así nomás a la gente, tiene que justificar por qué los está despidiendo. ujú, Entonces, claro, una empresa dice, si tengo que hacer eso el día que me vaya mal y tengo que despedirlos, tengo que justificar esto, pues mejor no contrato a nadie para empezar. claro. Entonces, elimine esas cosas porque no está protegiendo al trabajador, en realidad lo está perjudicando. Entonces, elimine esas regulaciones, elimine la tramitología, genere seguridad jurídica, que la gente que hace empresas se sienta segura, Mm, ¿no? En otras palabras, institucionalidad. Tenemos que mm, recuperar esa institucionalidad, el respeto estricto a la propiedad privada, etcétera, y así empezar a avanzar, que ya va a haber que a medida que empezamos a hacer eso, la gente va a empezar a invertir, va a empezar a producir, va a empezar a contratar, y ese movimiento te va a generar el plan B que necesitamos, ¿no? Entonces, mm. organicemos la casa por dentro y motivemos a la empresa privada para que produzca.
Dice que los países no tocan fondo o no tienen fondo, que siempre pueden estar peor o que puede pasar un día para que puedan estar peor. Si no se hacen estas cosas, qué tan peor nos puede ir y en cuánto tiempo? ¿Qué tan urgentes son estas medidas, Antonio? Son urgentes, son urgentes. Hay que hacerlas este año. Acordémonos que cada año nosotros Mm. tenemos que servir nuestra deuda externa, es decir, tenemos que pagar el interés y Ujú. parte del principal que nos prestamos, y eso involucra alrededor de $1.000 millones cada Mm. año, solamente pagando nuestra deuda externa. Mm. Para darte una idea, el IDH hoy en día, que sacamos de la venta de gas, equivale más o menos a $1.000 millones. O sea, el Claro. IDH se nos va enteramente en solamente servir la deuda, Ujú. ¿no? Entonces, O en pagar, esto es por ejemplo, importación de combustibles líquidos, ¿no? No, olvídate, o sea, el IDH, por ejemplo, no alcanza para cubrir el subsidio a los Mm. hidrocarburos. Mm. Entonces, hemos llegado a una situación en que esto va a ser cada vez más insostenible. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere liberar esos precios, quiere seguir subsidiando esos precios, y entonces eso significa hacer el agujero cada vez más grande, Claro. ¿no? Entonces, esto es urgente de hacerlo, estas reformas son urgentes. Entonces, estamos llegando a un punto en que nuestra deuda es tan alta, nuestras reservas son tan bajas, no tenemos plan B, que si esto se rompe, que si saltamos a la cornisa, ya sabemos lo que nos va a pasar. Mi problema, mi frustración es que no veo una decisión política de hacerlo. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, desde Estados Unidos, eh, el tema del litio para Bolivia? ¿Suena algo Bolivia en el tema del litio? Me refiero a los inversionistas, a que si este es un camino esperanzador para un repunte o una cadena de inversiones futuras nuevas, porque al final los países crecen con inversión extranjera directa, o sea que viene plata nueva de afuera. ¿Ves algún elemento ahí que te genere algún cierto optimismo con el tema del litio? Lamentablemente, yo te voy a ser honesto, la verdad, lamentablemente no. Mm. No, y fíjate que estoy muy metido en el día a día del acontecer económico de Estados Unidos. Ya. Hago muchas entrevistas y comentarios para CNN, Ujú. y ellos saben que soy boliviano, y si hubiera este interés creciente, Mm. constante por explotar el litio boliviano, empresas yendo allá, te aseguro que me lo hubieran preguntado. Mm. Eh, no, eso no suena. Y el problema otra vez es que Bolivia es un país muy complicado, muy complejo, muy Mm. difícil, muy riesgoso. Entonces no existen las facilidades, el atractivo como para que empresas se estén peleando por Ujú. invertir en Bolivia, ¿no? Mm. Eh, y lo que me preocupa además es que digamos, el approach o la forma en que queremos explotar el litio en Bolivia es a partir de la inversión pública, es decir, es a partir del control del Estado sobre estos yacimientos. Mm. Esta es una nacionalización de entrada, o sea, de partida, viene ya nacionalizada. Esto lo va a Claro. hacer el gobierno. Y Ujú. no puede haber cosa peor que eso, porque ya sabemos qué pasa cuando el gobierno se mete a hacer empresas públicas, ¿no? O sea, tenemos 76 ejemplos de empresas públicas. Entonces, cuando ya partimos de que esto tiene que ser hecho con el gobierno, ahí ya empezamos mal, porque el gobierno va a empezar a hacer trabas, el gobierno no va a ser eficiente. La forma de hacer esto del litio tendría que ser: miren, señores, nosotros hemos descubierto, tenemos estos yacimientos, a ver, ¿qué empresa extranjera quiere venir a hacerlo? Venga a hacerlo, le vamos a cobrar impuestos, porque como todo mundo, pero le vamos a dar seguridad jurídica, le vamos a dar las facilidades, usted haga lo que tiene que hacer, produzca aquí, genere empleo, ojalá, y que le vaya bien. Si nosotros tenemos esa apertura y que lo haga el sector privado, pues muchas más compañías van a venir. ¿Hay algo que te genera optimismo en el futuro? Ah, buena pregunta. Lo que me genera optimismo es probablemente un par de cosas. He estado viendo, notando, sintiendo en la gente, sobre todo en los jóvenes, Ujú.
una señal de indignación moral. Creo que en el país se está cocinando, se está generando una indignación moral colectiva, porque es un gobierno que ha cooptado los tres poderes. Es un gobierno que hace lo que quiere con la justicia, literalmente lo que quiere con la justicia. Entonces no tenemos una democracia liberal como la tendríamos que tener. Y entonces yo creo que eso ha generado una indignación moral en la gente que puede ser el detonante de un cambio. Eso me causa optimismo. Me causa optimismo también que Bolivia sobrevive al margen de la formalidad. A ver si me explico acá. Si uno quiere hacer las cosas bien en Bolivia, es decir, pagar todos sus impuestitos, sacar el formulario, llenar todos los trámites y hacer las cosas, pues te vas a morir en el intento, ¿no? Sí. Es decir, tenemos casos, todo el mundo conoce a alguien que quiso vender una casa y ¿de dónde anda? Pues anda en todos los trámites simplemente para sacar el papeleo para poder vender su casa. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas bien, al final no las puede hacer. Entonces, ¿qué hace el boliviano? El boliviano hace las cosas al margen de la formalidad. Fuera del sistema. Fuera del sistema. Tanto así que el 80% de nuestros empleos, el 80% de lo que producimos, es hecho en el sector informal. Claro. Y en el sector informal hemos logrado, en algunos casos, fíjate en lo que se ha logrado en el Alto, por ejemplo, en algunos sectores de Santa Cruz, en Cochabamba, se ha logrado generar una actividad económica importante. Y esta gente ha empezado a generar un músculo económico, un poder que no es menor. Y una de las señales interesantes fueron estas leyes, la 386, si tú te acuerdas, hace unos meses, que esencialmente eran leyes de control financiero. Así es. Y estos gremiales, los transportistas, esta gente que hace su vida económica al sector informal salió a protestar en las calles e hizo retroceder al gobierno. El capitalismo popular, digamos, salió a defender sus derechos. Popular, que es una de las cosas que ya vengo repitiendo hace mucho tiempo. No soy solo yo el que lo repite. Este concepto, Ronald McLean ha usado la idea del capitalismo popular, pero también Hernando de Soto en el Perú. Esto viene desde Eisenhower en Estados Unidos en los 50, etc. Esta idea de que hay gente que se levanta en la mañana y hace las cosas. Si no puede hacerla formalmente, siguiendo todos los pasos de la ley, pues la hace informalmente y ahí va sobreviviendo y tiene, ¿no? Claro, va a encontrar un camino, como el salmón va a encontrar un camino para llegar a su objetivo. Exactamente. Y esta gente, como se demostró con estas leyes de control financiero, ya tiene un músculo importante y no quiere que le toquen el bolsillo. Y que eso tendría que ser el puntal que nos dé una nueva forma, un nuevo paradigma de desarrollo. En el que el Estado se meta menos en la economía de la gente y que permita destrabar, ser más bien facilitador de las iniciativas, ya sea de capitalismo popular o de los grandes capitales, no importa, ¿no es cierto? Exactamente. Ok, Antonio, si tienes algún otro comentario, por favor, bienvenido. No, mira, muchas gracias, creo que son las ideas centrales. Encantado y honrado de que me hayas invitado. He visto varias de tus entrevistas, así muchas que gracias, Antonio. Es un gusto hacerlo contigo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio Saravia, economista que reside en los Estados Unidos, pero que siempre tiene una mirada permanente en la economía boliviana. Gracias, Antonio, por tus comentarios. Que estés muy bien. Un placer. Y muchas gracias a todos los que nos siguen. Permiso.